Llovía a cántaros en el lugar del accidente en la montaña. Lodo por todas partes, resbaladizo y peligroso. La pequeña paramédica con cabello castaño largo se arrodilló junto a su paciente, presionando con fuerza contra la herida sangrante. Un oficial de tránsito susurró: «No puede aguantar 6 horas en una escena como esta, eso es autodestrucción». Nunca levantó la vista, solo siguió aplicando presión. Cuando amaneció, un guardabosques se acercó, la miró fijamente y dijo: «Ella es quien me entrenó en Fallujah». Claire Reno, 34 años, ascendencia francoamericana, cabello castaño largo, complexión delgada, paramédica que acaba de ser transferida a Rig Top Town. Primer día de trabajo en la estación de EMS. Los colegas susurraban entre ellos: «Parece más una instructora de yoga que una paramédica de campo». Claire solo sonrió y nunca discutió durante un pequeño accidente automovilístico mientras todos se concentraban en cargar al paciente en la ambulancia. Claire se alejó silenciosamente para recoger objetos personales que habían caído en la zanja, planeando devolvérselos a la familia de la víctima. Un conductor de ambulancia preguntó: «¿Qué estás haciendo?». «Eso no cambia el resultado del rescate». Claire simplemente respondió: «Cambia los recuerdos que se llevan a casa durante el entrenamiento físico». Claire a menudo se quedaba atrás del grupo, pero nunca se rendía. Se esforzaba por respirar. Sudor duro goteando, pero siempre terminando cada ejercicio. Su supervisor Rick Martínez negó con la cabeza viéndola luchar con la cuerda para escalar. «Tal vez el trabajo de escritorio te vendría mejor, Renaud». Claire se secó las manos en su uniforme e intentó la cuerda de nuevo en la prueba de primeros auxilios de alta presión. Completó cada escenario más lento que cualquier otra persona en la clase, pero su tasa de éxito se mantuvo absolutamente perfecta mientras que otros se apresuraron y cometieron errores. Claire se movió metódicamente revisando cada paso 2 veces. Un compañero en prácticas, Jake Morrison, puso los ojos en blanco. «La velocidad importa en emergencias reales, ya sabes, también lo es mantener a la gente con vida». Claire respondió en voz baja durante las pausas del almuerzo mientras otros se quejaban de pacientes difíciles o llamadas aburridas. Claire se sentó sola, a menudo leyendo revistas médicas o practicando técnicas de nudos con vendas de repuesto. Una tarde la veterana paramédica Sarah Chen se sentó frente a ella. «No tienes que demostrarnos nada, sabes que todos estamos en el mismo equipo». Claire levantó la vista de su libro de medicina. «No estoy tratando de demostrar nada, estoy tratando de estar lista para lo que». Claire se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Para cuando alguien necesita que esté lista». Los otros paramédicos no entendían su intensidad durante las llamadas de rutina. Claire pasaría tiempo extra con pacientes ancianos, asegurándose de que entendieran sus medicamentos. Ella explicaría cuidadosamente los procedimientos a niños asustados usando palabras sencillas y toques suaves. «Nos estás retrasando». Jake se quejó después de una visita domiciliaria particularmente minuciosa. «No estamos compitiendo con nadie». Claire respondió limpiando su equipo con una precisión inusual. Su enfoque metódico frustró al equipo. Donde vieron ineficiencia, Claire vio minuciosidad; donde vieron precaución innecesaria, vio preparación para salvar vidas. Durante los controles de equipo, Claire inspeccionaría cada pieza 2 veces, probaría los sistemas de respaldo y organizaría los suministros en un orden preciso. Su ambulancia siempre estaba perfectamente abastecida. «Nadie es tan cuidadoso a menos que hayan visto lo que sucede cuando no lo eres». Sarah le observó a Rick un día. «Tal vez solo está ansiosa». Rick se encogió de hombros, pero hubo momentos en que la inusual calma de Claire se mostró durante un choque de varios autos en la autopista 12 cuando todos gritaban órdenes y estalló el caos. Claire se movió por la escena como si estuviera siguiendo un mapa que solo ella podía ver. Clasificó a los pacientes rápidamente, dirigió el tráfico alrededor de los restos y se coordinó con los bomberos sin levantar la voz ni una vez. Cuando la escena se despejó, ella fue la única que no estaba agotada. «¿De dónde salió eso?», preguntó Sarah genuinamente impresionada. Claire simplemente limpió la sangre de sus guantes y dijo: «Experiencia». En el bolsillo de Claire, chaqueta de rescate que siempre llevaba consigo, un trozo de tela desgastada, venda bordada a mano con las palabras «Respira tranquilo», un regalo de un antiguo compañero de equipo en el campo de batalla. Una tarde tormentosa, el despacho recibió la llamada: «Accidente de camión semirremolque, múltiples víctimas». Ubicación: a 15 kilómetros de la estación. Cuando el equipo llegó,
Encontraron el camión volcado en un barranco, 3 personas atrapadas dentro, una víctima con trauma severo perdiendo sangre rápidamente. La lluvia caía sin cesar, los relámpagos destellaban en el cielo oscuro haciendo que la operación de rescate fuera aún más peligrosa. El oficial de policía de tránsito Dan Crawford inspeccionó la escena y negó con la cabeza a esta tormenta. Durará toda la noche, tenemos que esperar unidades de refuerzo adicionales. Claire inmediatamente no estuvo de acuerdo. Arrodillándose junto a la víctima más gravemente herida, si esperamos, este paciente perderá más de 2 litros de sangre, estará muerto antes de que llegue la ayuda. Su colega Jake Morrison se cruzó de brazos. ¿Qué planeas hacer? Quedarte aquí fuera durante 6 horas bajo esta lluvia, tendrás hipotermia y te convertirás en una carga. Claire no respondió, ya estaba trabajando armando un refugio improvisado para la lluvia usando una lona y equipo de ambulancia. Sus movimientos eran precisos, eficientes, como si hubiera hecho esto 100 veces antes de estabilizarse. El cuello de la víctima se vendaba con presión y comenzó a monitorear los signos vitales cada pocos minutos. Ella revisaba su pulso, ajustaba su posición y reemplazaba la gasa empapada de sangre. Los otros paramédicos se turnaban para ayudar, pero a medida que pasaban las horas, se cansaban y sentían frío. Uno por uno, se retiraron a las ambulancias con calefacción, dejando a Claire sola con el paciente. Esto es una locura. Jake le murmuró a Sarah, se va a suicidar tratando de hacerse la heroína. Sarah observó a través de la lluvia mientras Claire continuaba su trabajo sin parar, sin vacilar. Nunca había visto algo así. Admitió que alrededor de la medianoche finalmente llegaron unidades de rescate adicionales, el departamento de bomberos, la policía estatal y un equipo médico en helicóptero, pero cuando se acercaron a la escena, encontraron algo notable. Claire no solo había mantenido vivo al paciente, sino que también había mejorado su condición. Le había realizado RCP 2 veces, le había administrado líquidos intravenosos utilizando equipos de varias ambulancias y había mantenido su temperatura corporal utilizando mantas térmicas de emergencia. El médico de vuelo, un veterano con 20 años de experiencia, estaba atónito. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en él? 4 horas seguidas. Dan Crawford respondió con su voz llena de un respeto recién adquirido con este clima. Eso no es normal. Mientras se preparaban para transportar al paciente en avión, un ranger de la Guardia Nacional llamado Michael Graves se acercó para ayudar con la evacuación. Era alto y musculoso, con el pelo corto y el porte de un soldado de carrera, pero cuando se acercó lo suficiente para ver la cara de Claire claramente en los reflectores, se detuvo en seco, sus ojos se abrieron, su boca se abrió. De ninguna manera, de ninguna manera. Claire levantó la vista de su paciente por primera vez en horas. Sus ojos se encontraron. El reconocimiento brilló entre ellos como un rayo. SFC Reno. La voz de Michael era apenas un susurro. Sargento de primera clase Claire Renaud, la médica que entrenó a nuestra unidad en Fallujah en 2006. Todas las personas al alcance del oído se giraron para mirar a los paramédicos, los oficiales de policía, los bomberos, todos ellos mirando de ida y vuelta entre Claire y el ranger. El rostro de Claire permaneció tranquilo, pero sus manos temblaron ligeramente mientras aseguraba el último vendaje. Hola Michael, llegaste a casa, llegaste a casa, llegué a casa gracias a ti, eres quien nos enseñó medicina en el campo de batalla, eres la razón por la que la mitad de nuestras unidades sobrevivieron a ese despliegue. La mandíbula de Jake Morrison se cayó. Espera, ¿qué, Claire, estabas en el ejército? Michael Graves miró a los trabajadores de rescate reunidos y luego volvió a Claire. El ejército. Ella no era solo militar, era médica de las fuerzas especiales. Salvó más vidas en 6 meses que la mayoría de la gente salva en toda su vida. Sarah Chen finalmente entendió por qué Claire se movía de manera diferente bajo presión. Porque nunca entraba en pánico, porque podía trabajar durante horas sin cansarse, por eso podías quedarte aquí afuera toda la noche. Sarah dijo suavemente, esta no es la primera vez que trabajas en condiciones imposibles. Claire se puso de pie lentamente, su uniforme empapado de lluvia y sangre. Diferente campo de batalla, mismo trabajo, dijo en voz baja. Michael negó con la cabeza con asombro. ¿Tienen alguna idea de con quién han estado trabajando?
Esta mujer se metió en un vehículo Bradley en llamas para sacar a 3 soldados heridos. Realizó una cirugía en un búnker mientras los morteros caían a nuestro alrededor. La tripulación del helicóptero se estaba impacientando, pero nadie se movió. Todos estaban paralizados por esta revelación. Nos enseñó cómo detener el sangrado arterial con cordones de botas, cómo realizar una cirugía de emergencia con utensilios de kit de comida, cómo mantener a alguien con vida cuando no tienes nada más que tus manos y tu entrenamiento. Claire recogió su maletín médico y comenzó a caminar hacia la ambulancia. El paciente necesita llegar al hospital, dijo desviando la atención al trabajo, pero Michael no había terminado. Desapareciste después del alta, nadie sabía a dónde fuiste, te buscamos. Claire se detuvo en la puerta de la ambulancia. Fui a donde podía seguir salvando gente. Claire llevaba una pequeña pulsera de plata grabada con las coordenadas de Fallujah, el lugar donde una vez sirvió como médico de campo de batalla. La verdad salió a la luz en pedazos durante los días siguientes. Claire Renaud había sido sargento de primera clase en una unidad médica de élite de las Fuerzas Especiales desplegada en Fallujah durante el periodo más brutal de la guerra de Irak. No era solo una médica que salvaba a sus compañeros soldados, era la médica que entrenaba a los nuevos reclutas sobre cómo realizar procedimientos para salvar vidas en condiciones de combate. Michael Graves no podía dejar de hablar de ella una vez que se abrieron las compuertas. La mayoría de la gente no entiende cómo era Fallujah en 2006. Le dijo al equipo de EMS reunido durante su siguiente sesión informativa de turno que estábamos teniendo bajas a diario, bombas en la carretera, fuego de francotiradores, ataques de mortero y en medio de todo ese infierno estaba SFC Renaud enseñando a jóvenes de 19 años cómo salvar las vidas de sus compañeros. Caminaba por la sala de descanso, su voz se volvía más intensa. Desarrolló protocolos de entrenamiento que todavía se usan hoy. Técnicas de coagulación rápida para hemorragias masivas, procedimientos de emergencia de las vías respiratorias con equipo mínimo, sistemas de triaje para eventos con víctimas masivas. Sarah Chen escuchó hipnotizada. ¿Pero por qué nunca mencionó nada de esto? Michael rió con amargura porque así es ella. Claire nunca habló de sí misma, ni siquiera en ese entonces, mientras otros soldados se jactaban de sus muertes o sus medallas, ella solo se concentró en el siguiente paciente, la siguiente sesión de entrenamiento, la siguiente vida que salvar. Sacó su teléfono y les mostró una foto de Irak, un grupo de jóvenes soldados con camuflaje de desierto posando con sus armas. En el centro, apenas visible, había una mujer pequeña con cabello castaño recogido bajo un casco. Esa es ella. Apenas mide 5 pies de alto, tal vez 110 libras, pero era la persona más dura de todo nuestro batallón. Jake Morrison estudió la foto, se ve tan joven, tenía 28 años y ya era una veterana de combate con 2 despliegues previos en Afganistán e Irak, cuando la mayoría de la gente ni siquiera podía pronunciar correctamente Fallujah. La expresión de Michael se oscureció. Nunca olvidaré el día que me salvó la vida, estábamos de patrulla, moviéndonos a través de un sector residencial conocido por una gran actividad insurgente. Nuestro vehículo golpeó un explosivo improvisado. Dispositivo se sentó pesadamente, el recuerdo claramente todavía doloroso, la explosión volcó nuestro MB completamente, yo estaba atrapado debajo sangrando internamente, probablemente tenía unos 10 minutos antes de que me hubiera desangrado por completo, la habitación estaba en silencio excepto por el zumbido de la máquina de café. Claire se arrastró debajo de esos restos mientras el fuego de armas pequeñas seguía viniendo de 3 direcciones, ella no podía ver, apenas podía moverse, pero logró comenzar una vía intravenosa y hacer presión en mi herida abdominal. Su voz se quebró un poco, entonces el vehículo comenzó a humear, todos los demás le gritaban que saliera, que iba a explotar, pero ella se quedó conmigo, se quedó hasta que otros médicos pudieron sacarme. Claire entró en la sala de descanso justo cuando Michael terminó de hablar, la habitación quedó en silencio. Se sirvió café como si nada hubiera pasado. Michael tiende a exagerar, ella dijo en voz baja, exagerar. Michael se puso de pie, su
Voz alzándose: te quedaste debajo de un vehículo en llamas durante 45 minutos. La explosión ocurrió 3 minutos después de que te sacamos. Claire tomó un sorbo de su café. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Ese no es el punto es que arriesgaste tu vida sin dudarlo y nunca esperaste crédito por ello, solo como hiciste la otra noche bajo la lluvia. En los siguientes días emergieron más detalles. Claire había servido 3 turnos de combate. La habían recomendado para la Estrella de Plata 2 veces. Aunque había rechazado ambas nominaciones, había entrenado a más de 200 soldados en medicina avanzada en el campo de batalla, pero la revelación más sorprendente llegó cuando Rick Martínez investigó un poco. Claire la llamó a su oficina. Necesito preguntarte algo. Se sentó frente a su escritorio. El Hospital Ridge Top Memorial ha estado tratando de contratar a un coordinador de cirugía de trauma durante 2 años. El puesto requiere experiencia médica militar y entrenamiento avanzado en trauma en él. Campo de batalla. El salario es el doble de lo que pagamos a los paramédicos. Claire esperó. ¿Sabías de este puesto cuando solicitaste trabajar aquí? Sí. ¿Por qué no lo solicitaste? Claire se quedó callada por un largo momento porque los coordinadores de trauma manejan las emergencias de otras personas. Los paramédicos les responden directamente. Prefiero estar donde sucede el trabajo real. Rick negó con la cabeza. Podrías estar dirigiendo todo el departamento de emergencias. Podrías estar entrenando médicos en lugar de ser interrogado por ellos. No quiero entrenar médicos, respondió Claire. Quiero salvar pacientes, pero se estaba extendiendo la voz por toda la comunidad médica local. La jefa de cirugía del hospital, la doctora Elizabeth Warren, vino personalmente a la estación EMS para reunirse con Claire. Señorita Reno, entiendo que tiene una amplia experiencia en traumas. Algo de experiencia. Si el doctor Warren sacó un archivo, he hablado con varios de sus antiguos oficiales al mando. Según sus informes, usted fue pionero en varios procedimientos de emergencia que ahora son un protocolo estándar en los hospitales militares de todo el mundo. Claire parecía incómoda. Solo hice mi trabajo. Su trabajo incluía desarrollar nuevos métodos para tratar lesiones cerebrales traumáticas en condiciones de campo. Sus técnicas redujeron las tasas de mortalidad en un 37% en su sector. Los otros paramédicos escucharon con asombro. El doctor Warren continuó: usted también estableció la primera unidad quirúrgica móvil para bases de operaciones avanzadas. Usted entrenó a médicos que luego salvaron miles de vidas. Otras personas hicieron el verdadero salvamento. No, señorita Reno, usted les dio las herramientas para salvar. Eso es diferente y posiblemente más importante. Jake Morrison finalmente entendió por qué Claire había parecido tan diferente desde el primer día. Todo este tiempo pensamos que no tenía experiencia, pero probablemente esté más calificada que cualquier otra persona aquí. Claire terminó su café y se puso de pie. La experiencia no importa si no está dispuesto a usarla. Cada llamada a la que respondemos, la vida de alguien depende de que hagamos nuestro trabajo correctamente. Eso es cierto, ya sea en un campo de batalla en Irak o un accidente automovilístico en Ridge Top. Michael Graves asintió. Eso es lo que la convirtió en una instructora tan increíble. Nunca trató ninguna situación como rutinaria o sin importancia. Cada ejercicio de entrenamiento, cada paciente, cada procedimiento médico recibió su atención completa. El doctor Warren hizo un último intento. El puesto de coordinador de trauma le permitiría impactar cientos de vidas en lugar de un paciente a la vez. Claire se dirigió hacia la puerta. He pasado suficiente tiempo administrando sistemas. Quiero seguir usando mis manos. Tipo CTI. Tengo una deuda. Si alguna vez te ha salvado a alguien que nunca pidió crédito. Claire continuó su trabajo como si nada hubiera cambiado. Llegó a las 7 de la mañana. Revisó su equipo y respondió a las llamadas con el mismo profesionalismo silencioso que siempre había mostrado. Pero algo había cambiado en la dinámica del equipo. Los paramédicos más jóvenes comenzaron a buscarla durante los descansos, haciéndole preguntas sutiles sobre la respuesta al trauma y las técnicas de presión. Oye, Claire, el paramédico novato Tommy Martínez se acercó a ella durante el almuerzo de ayer. ¿Detuviste esa hemorragia arterial tan rápido? ¿Podrías mostrarme esa técnica? Claire levantó la vista de su diario médico. Es solo presión directa. Tommy, nada especial. Pero la forma en que colocaste tus manos fue diferente, más efectiva.
Claire dejó su sándwich y demostró en el brazo de Tommy mostrándole cómo localizar el punto de presión exacto, cómo aplicar fuerza sin cortar la circulación por completo. La clave es sentir el pulso por encima de la herida. Explicó pacientemente que quieres comprimir la arteria contra el hueso, no solo presionar aleatoriamente sobre el tejido. Tommy practicó la técnica varias veces. ¿Dónde aprendiste esto? La respuesta de Claire fue simple experiencia. Más paramédicos comenzaron a reunirse durante estas sesiones de capacitación informales. Sarah Hake Morrison, incluso el supervisor veterano Rick Martínez, escuchaba mientras Claire explicaba procedimientos avanzados. Les enseñó cómo reconocer hemorragias internas a partir de cambios sutiles en los signos vitales, cómo mantener el control de las vías respiratorias cuando fallaba el equipo estándar, cómo improvisar dispositivos médicos utilizando materiales comunes. Lo más importante que puede salvar, Claire decía al final de cada lección, es la voluntad de vivir en la persona que estás tratando. Su influencia se extendió más allá de las habilidades técnicas. Durante una llamada por incendio en una casa, cuando una anciana tenía miedo de dejar su casa en llamas, Claire se sentó en los escalones de entrada y habló con ella durante 20 minutos, sin apresurarse, sin presionar, solo escuchando las preocupaciones de la mujer sobre su gato, su medicación, su miedo a los hospitales. Nos aseguraremos de que su gato esté a salvo, Claire prometió, y yo personalmente verificaré que su medicación llegue a hospital contigo. La mujer finalmente aceptó la evacuación. Hake Morrison, quien inicialmente había criticado la minuciosidad de Claire, se encontró adoptando sus métodos. Comenzó a pasar tiempo extra con pacientes pediátricos, explicando los procedimientos en términos simples, usando el enfoque amable de Claire. Tenías razón, le dijo a Claire una noche, no estamos compitiendo con nadie, el trabajo es más que solo transporte. La noticia de los antecedentes de Claire se extendió silenciosamente a través de los servicios de emergencia locales, departamentos de bomberos de la comunidad, unidades de policía. Incluso los operadores de despacho sabían que tenían a alguien especial trabajando en Ride Top, pero Claire nunca mencionó su servicio militar a menos que se lo pidieran directamente. Nunca corrigió a las personas que asumieron que era solo otra paramédica de un pequeño pueblo durante un accidente de varios vehículos, particularmente difícil cuando todos estaban abrumados y las emociones estaban a flor de piel. Claire se movió a través del caos con su calma característica, organizó el triaje, coordinó con múltiples agencias y mantuvo a todos enfocados en sus trabajos. Después el capitán de bomberos David Torres se acercó a ella. Ese fue un trabajo excepcional, Claire, nos mantuviste a todos pensando con claridad cuando las cosas se pusieron caóticas, respondió Claire desviando el elogio. No fue más que eso, tienes un don para el liderazgo bajo presión. Pero Claire ya estaba caminando de regreso a su ambulancia revisando suministros para la siguiente llamada. Unos días después alguien pintó palabras con aerosol en el costado del paso elevado donde ocurrió el accidente de montaña. La persona que te mantuvo con vida bajo la lluvia una vez mantuvo con vida a toda una unidad en la guerra. Claire vio el graffiti durante su viaje matutino al trabajo, detuvo su auto, lo miró fijamente por un largo momento y luego condujo a su trabajo en la estación. Sarah le preguntó si había visto el mensaje, la gente respeta lo que has hecho, Claire, tanto aquí como en el extranjero. Claire sirvió café y revisó la lista de tareas. El respeto se gana con una llamada a la vez. Tipo CTI, viviré con amabilidad si crees que el coraje y la habilidad deben usarse para salvar a la gente. Claire Reno representa algo que rara vez reconocemos en nuestra vida diaria, héroes que caminan entre nosotros desapercibidos y no reconocidos en todo Estados Unidos. Miles de veteranos han hecho la transición del servicio militar a carreras civiles donde su entrenamiento extraordinario sirve a la gente común, personal de emergencias, enfermeras, maestros, trabajadores sociales. Muchos tienen experiencias y habilidades forjadas en los entornos más desafiantes del mundo. Ya no usan uniformes, no muestran medallas ni hablan sobre su servicio. Simplemente se presentan día tras día aplicando la experiencia ganada con esfuerzo para ayudar a sus comunidades. La historia de Claire ilustra una verdad profunda: las cualidades que hacen a alguien excepcional en circunstancias extremas, la calma bajo presión, el pensamiento metódico y el compromiso inquebrantable con los demás son las mismas cualidades que los hacen excepcionales en las emergencias cotidianas. 6 horas bajo la lluvia no fue el mayor desafío de Claire. Fue justo el martes. Su entrenamiento militar le enseñó que cada vida tiene valor, que rendirse nunca es una opción y que la preparación previene la tragedia. Estas lecciones se tradujeron perfectamente a la medicina de emergencia civil.
Pero quizás el aspecto más importante del carácter de Claire es su humildad. Podría haber usado sus antecedentes para exigir respeto, puestos más altos, mejores asignaciones. En cambio, eligió dejar que sus acciones hablen en un mundo obsesionado con el reconocimiento y la validación de las redes sociales. Claire representa un enfoque diferente. Servir sin buscar crédito, ayudar sin esperar agradecimientos, salvar vidas porque eso es lo que se debe hacer. Su historia nos recuerda que el heroísmo no siempre es visible. La persona sentada a tu lado en el autobús podría haber salvado vidas en Afganistán. El maestro de tu hijo podría ser un veterano condecorado. El paramédico que responde a tu llamada de emergencia podría haber entrenado a soldados en medicina de campo de batalla. Vivimos rodeados de héroes silenciosos que han dedicado sus vidas a proteger a otros. Algunos sirvieron en el extranjero, otros sirven en nuestras comunidades, pero comparten el mismo compromiso fundamental, utilizando sus habilidades y coraje para preservar la vida humana. La próxima vez que te encuentres con alguien que aborde su trabajo con una dedicación inusual, que mantenga la calma en la crisis, que parezca tener reservas de fuerza que otros carecen, considera que podrías estar conociendo a alguien cuyas capacidades se forjaron en circunstancias que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Las 6 horas de Claire bajo la lluvia representaron algo más grande que un rescate. Demostraron cómo los valores militares y el servicio civil se cruzan, cómo el entrenamiento diseñado para la guerra se puede reutilizar para la paz y cómo los héroes más grandes a menudo son los que nunca hablan de ser héroes. Respeta las manos que te salvan incluso cuando no conoces su historia. Honra a las personas que eligen el servicio sobre el reconocimiento, que usan sus habilidades más duramente ganadas. Para el beneficio de extraños, algunas historias no deben olvidarse. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte. Contamos las historias que no deben olvidarse. Las personas reales están creando y contando historias, no IA producida en masa.